Los lípidos son una gran variedad de sustancias de origen natural que se disuelven en solventes orgánicos apolares. Hay distintas formas de clasificarlos. Pueden ser simples, complejos, saponificables o no saponificables. Vamos a decir que están los lípidos formados por hidrógeno, carbono y oxígeno, y los lípidos que además de estos átomos poseen fósforo, nitrógeno, azufre, etc. Entre los primeros están los glicéridos y las ceras, que son ésteres de ácidos grasos con alcohol, los esteroides, las prostaglandinas y terpenos. Estos que están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno son los que le llaman también simples, y los que agregan otros átomos son los complejos. En cambio, cuando vemos esa clasificación de saponificable y no saponificable, ahí no hacemos referencia a si el lípido puede formar jabón, producir jabón. En segundo grupo podríamos poner los fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas, que son los que tienen esos otros átomos que habíamos dicho anteriormente. Esto es solo para tener una idea de la gran cantidad de compuestos que forman parte de los lípidos. Acá tenemos representado un triglicérido. ¿Qué grupos funcionales tenemos presentes en el triglicérido? Tenemos 3 ésteres acá. ¿Y qué más? Y alquenos, perfecto. El triglicérido está formado por un trialcohol, que es el glicerol. Cuando reacciona con ácido graso, un ácido carboxílico, pero de cadena hidrocarbonada larga. Entonces, este es un ácido graso. Cuando reacciona el glicerol con ácido graso, ¿qué tipo de reacción podríamos tener acá? Entonces, lo que hay es una sustitución nucleofílica. Acá tenemos alcoholes y cada uno de los alcoholes va a cambiar ese carbono que está positivo. Y acá tengo un buen grupo saliente. Entonces, de alcohol y ácido carboxílico voy a pasar a tener un éster. Entonces, acá lo que se formó es un monoglicérido. Si tuviera 2 ésteres, sería un diglicérido, o como el que tenían en el PowerPoint, que es un triglicérido. Esto es una sustitución nucleofílica. Si la viéramos al revés, a la reacción, también tenemos la ruptura de una molécula por acción de agua. Es una hidrólisis, y las hidrólisis, ¿qué tipo de reacciones son? Sustituciones nucleofílicas también. Entonces, tanto para un lado como para otro, es sustitución nucleofílica. Si la vemos al revés, el nucleófilo acá es el agua, acá es el carbono, y aquí el grupo saliente. Entre el triglicérido que estábamos viendo recién en el PowerPoint, que eran el triéster de ácido graso y alcohol, entre ese triglicérido comparado con un monoglicérido, que es este que tenemos acá en el pizarrón. Tenemos diferencias, por ejemplo, en la posible solubilidad en agua. ¿Cuál es más soluble? El mono. El monoglicérido, tenemos acá que puede formar puentes de hidrógeno con estos 2 alcoholes que quedaron, y a su vez puede formar puentes de hidrógeno con el hidrógeno del agua, acá desde el éster. Entonces tiene una gran parte polar y una cola apolar. Se clasifica como lípido todo lo que se disuelve en solvente apolar. Por eso, todo lo que se disuelve en solvente apolar es tan grande la variedad, por eso tenemos esta cantidad de lípidos. El triglicérido, el colesterol. Esta es una cera, es un éster de un ácido graso, se llama ácido graso porque tiene cadena larga, y un alcohol también de cadena larga. Esta es una prostaglandina, un glucolípido, la vitamina A, que es un terpeno, y un fosfolípido que, fíjense, es parecido al triglicérido, tiene 2 ésteres de ácidos grasos con alcohol, pero en el último alcohol, en lugar de tener un éster de carbono, tiene un éster
fosfórico. Y este X, que representa una cadenita muy corta, son no más de 2 carbonos. O un ciclo de 6, pero es muy pequeño. Entonces tenemos una parte polar en el fosfolípido y una parte apolar. Bien, los glicéridos suelen clasificarse como grasas o aceites según se encuentran en estado sólido o líquido a temperatura ambiente. ¿Cuándo se van a clasificar como grasa? Cuando se encuentran en estado sólido y como aceite en estado líquido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una grasa y un aceite para que uno esté en estado líquido y otro en estado sólido? Las insaturaciones. Las insaturaciones. ¿Por qué? Este es un triglicérido saturado. ¿Por qué saturado? Porque tiene todos simples enlaces. En cambio, cuando el triglicérido tiene insaturación, las insaturaciones esas son en sí. Si bien trans serían más estables porque los dos grupos voluminosos se encuentran en distintos lados, pero en la naturaleza las insaturaciones son en sí. Y por algo será que aunque sean más inestables, son en cis porque es necesario mantener la fluidez de las membranas que están formadas por fosfolípidos. Entonces, al tener estas insaturaciones que hacen doblar la cadena, la membrana se hace fluida y por eso puede haber intercambio de materia desde el espacio extracelular al interior de la célula y viceversa. Si fuera todo como grasa, no habría ese intercambio. ¿Por qué una es grasa y otra es aceite? Porque la grasa se puede empaquetar perfectamente. Y recuerden qué tipo de fuerzas intermoleculares va a tener. Van der Waals. Van der Waals. Entonces, las fuerzas de Van der Waals dependen de la superficie de contacto. Entonces, acá, como se pueden contactar y empaquetar bien esas moléculas del triglicérido que son con cadenas saturadas, entonces las fuerzas de Van der Waals son mayores y se encuentran en estado sólido a 20 grados centígrados. En cambio, el aceite, ¿cómo hace para poder estar con otra molécula igual? Y va a haber más desorden. Entonces, esto se va a encontrar en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no puede empaquetarse correctamente. Los glicéridos se utilizan para almacenar energía a largo plazo en plantas y animales, ya que liberan por gramo el doble de energía que un hidrato de carbono. Esta diferencia en el punto de fusión está dada por las insaturaciones que presentan los ácidos grasos que los forman. Los dobles enlaces, en su gran mayoría, se encuentran en cis, lo que resulta en un doblamiento de la cadena y ahí lo tienen representado. Estearina o triestearina, que es un éster de glicerol con el ácido esteárico. Esteárico es aquel que tiene 18 átomos de carbono y dice 2.0, 0 porque no tiene ningún doble enlace. Acá tenemos ácidos grasos con insaturaciones, uno en trans y otro en cis. Ven que el trans no hace que se doble la cadena, en cambio el cis sí. Los ácidos grasos suelen numerarse de la siguiente manera. Carbono 12, 2.0 significa que es un ácido graso de 12 átomos de carbono y ahí se llama ácido láurico, saturado porque no tiene dobles enlaces. Carbono 18 con una insaturación que no dice dónde está el doble enlace, pero sí lo puede marcar, porque si dijera, por ejemplo, carbono 18, 2.1, ahí dice que hay un doble enlace. ¿Dónde está? Está en cis, en el carbono 9. En este caso es el ácido oleico. También se podría marcar así, carbono 18, 2.2, cis, porque los dos dobles enlaces son en cis, en el carbono 9 y en el carbono 12 significa que hay dos dobles enlaces en cis, y en ese caso es el ácido linoleico. Entre las reacciones más comunes que pueden sufrir los glicéridos están la hidrólisis ácida básica, que es la saponificación, y reacciones radicalarias de adición sobre el doble enlace,
que conducen a enranciamiento. La hidrólisis generalmente suele ser ácida, porque recuerden que el ácido está actuando como que es un catalizador. Bien, entonces, las hidrólisis en general son ácidas, pero hay hidrólisis que pueden sufrir los lípidos que son básicas, como toda hidrólisis, nucleófilos del agua. Entonces entra el oxidrilo del agua y sale el glicerol, como dijimos recién. Pero ¿qué pasa? Si está en medio básico, la hidrólisis común da ácido más glicerol. Pero si tenemos medio básico, el glicerol se va a formar, que es el trialcohol. El ácido, al estar en medio básico, ¿qué va a hacer? Va a formar sal más agua. Se va a neutralizar el ácido. Entonces, esto que se forma acá es lo que se llama jabón. Por eso hablaba al principio, en la clasificación decía que algunos ácidos pueden ser o clasificarse como saponificables o no saponificables. ¿Y eso qué significa? Si forman jabón o no. ¿Qué es el jabón? Es la sal del ácido graso. Es una sustitución nucleofílica seguida por una neutralización del ácido. Debido que hay ciertos lugares donde se corta el jabón. ¿Qué significa que se corta el jabón? Se corta porque en esos lugares hay lo que se llaman aguas duras. Las aguas duras tienen calcio o magnesio en solución. Entonces, el calcio o magnesio que están presentes en esas aguas, lo que hacen es intercambiar el sodio, sacan el sodio y se mete ese ion divalente. Entonces, al poner un ion divalente, por ejemplo, magnesio, va a necesitar dos partes negativas. ¿Y qué ocurre? Aunque esto parezca grave, son unos pocos átomos. ¿Y qué pasa con esto que antes se podía solubilizar en agua? Precipita. Por eso decimos que se corta el jabón. ¿Y el jabón cómo es que es soluble en agua? Es soluble en agua porque presenta esta cabeza polar y una cola apolar. Entonces el jabón se ubica formando estos agregados que se llaman micelas, son esféricos, dejando todas las cabezas hacia afuera en contacto con el agua y las colas metidas hacia dentro que no dan ni sienten que hay agua afuera. Por eso es que se ponen esos agregados así. Bien, ¿y por qué limpia el jabón? Por esta razón. Porque el jabón incluye en la parte de adentro de las micelas las gotas de grasa, digamos, y como las cabecitas polares quedan hacia afuera, después son arrastradas por el agua. Y de esa manera es como limpia el jabón. Eso es una micela. Pero, si tuviéramos algo como eso, disuelto en lugar de en agua, en aceite, también se podría solubilizar el jabón. ¿Por qué? Porque ubica todas las colas hacia afuera en contacto con el aceite y las cabezas hacia adentro. Entonces acá tenemos mayor cantidad de aceite y quedan las cabezas para adentro. Eso se llama micela invertida. ¿Y de qué va a depender que se forme la micela o la micela invertida? De cuál sea el líquido que esté en mayor proporción. El que está en mayor proporción. Si es agua, va a formar la micela. Si es aceite, va a formar la micela invertida. La misma solución jabonosa, ponerle el medio ácido. Y también va a haber un intercambio ahí de cationes. El protón va a entrar y va a desplazar el sodio y entonces va a formar el ácido graso y ahí van a ver cómo también precipita, porque el ácido graso, ya esto no le puedo llamar cabeza polar. Esto es un dipolo acá, uno acá y otro acá, no se anula en ninguno, pero apenas son estos pocos átomos y prevalece la parte apolar, por lo tanto el ácido graso es completamente apolar. En cambio, en el jabón
¿qué ocurre? Que ya tengo carga. Entonces, al tener carga, esto se empiezan a separar. Todas estas cabecitas que tienen carga no se juntan entre ellas y por eso acá sí pueden formar la micela, pero no lo puede hacer el ácido graso. La bicapa fosfolipídica, ¿qué es? Es los ésteres acá, los dobles enlaces en sí, los ésteres, y acá en el último alcohol hay un éster fosfórico. Entonces, esta cadena suele ser corta, ¿no? Así. Bueno, esta parte es un fosfolípido. El fosfolípido tiene entonces un éster fosfórico en uno esterificando al oxígeno del alcohol. Los fosfolípidos son solubles también en agua y en solventes apolares. ¿Por qué son solubles en agua? Porque también pueden formar las micelas, porque tienen una cabeza polar, fíjense acá en carga, y las dos colas apolares. Lo que ocurre, y la diferencia del fosfolípido, es que con el jabón es la forma, porque el jabón tiene esta forma. El jabón tiene una forma cónica. En cambio, el fosfolípido tiene una forma más cilíndrica, porque tiene dos colas apolares. Entonces, eso hace que no pueda formar micelas pequeñas. Y por eso forma parte de la bicapa lipídica, donde, al ser más grande, entonces dan vuelta así y acá tienen la otra. Todo esto es la célula, ¿está bien? Entonces, la parte de adentro es acuosa y la parte de afuera es aquosa, porque la cabeza queda hacia afuera. Y al medio están las dos colas apolares del fosfolípido. El jabón es la sal del ácido graso obtenida en la hidrólisis alcalina y puede precipitarse en una solución acuosa con agregado de ácido fuerte o sales bivalentes. El jabón, como los detergentes y los fosfolípidos, son moléculas anfipáticas o anfifílicas. Eso quiere decir que pueden disolverse en solventes apolares y en agua, que es un solvente polar, porque forman micelas ya que presentan una cabeza polar y una cola apolar. Dependiendo de las cantidades relativas de los líquidos inmiscibles, se formará una micela o una micela invertida. Debido a estas agrupaciones que forman los jabones y los detergentes, se manifiesta su poder limpiador. Y acá tienen la representación de los fosfolípidos, que tienen un rol fundamental en la constitución de las membranas celulares. Dependiendo de la forma y concentración de estos, podemos encontrar las siguientes agrupaciones. Liposoma, se llamaría esta, micela y la bicapa lipídica. Los ácidos grasos, además de llamarse, como hemos visto ahí, de nombrarse, tienen un nombre en particular, pero los podemos marcar así, como habíamos visto antes. 12,0 quiere decir que es una cadena de 12 átomos de carbono y que no tiene ninguna insaturación. Pero habrán sentido nombrar los omega. Entonces dicen las grasas enriquecidas con omega 3, omega 6. ¿Eso qué significa? Cuando yo tengo un ácido graso, el grupo principal, porque puede tener un doble enlace, pero el grupo principal es este. Entonces, el ácido carboxílico, este carbono va a ser el carbono 1. Después le sigue el 2, 3, 4, 5 y así. Pero aquellos que se llaman omega 3, por ejemplo, quiere decir que tengo acá el metilo final. 1, 2, 3. En el carbono 3 tengo un doble enlace. Entonces, cuando es omega, empiezo a contar desde el último. Si es omega 6 también, entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, entre el 6 y el 7. Este es el 6, este es el 7. Hay ácidos grasos que son esenciales y necesitamos incorporarlos con la dieta.
no se forman en nuestro organismo. Algunos de ellos, por eso, mientras más alto oleico sea, mayor valor nutricional tiene ese alimento. Generalmente, las formulaciones de, por ejemplo, plaguicidas, pesticidas y demás que utilizan los ingenieros agrónomos, vienen preparadas en emulsiones. Una emulsión es una mezcla de dos solventes inmiscibles entre sí. Y para que esa mezcla de solventes que son inmiscibles, que no se mezclan, puedan mezclarse, tenemos que tener un emulsionante. Esos emulsionantes son como el jabón, por ejemplo, que forman esas micelas. Entonces van a poder, los emulsionantes son estos, esta micela. Entonces acá se disuelve lo que sea, plaguicida o qué sé yo, para las vacas también suelen ser bastante, los garrapaticidas son bastante apolares, entonces se pueden disolver. O bien en aceite y se lo aplican en el lomo de la vaca, por ejemplo, porque va a atravesar perfectamente las células a través de esa capa lipoidea que tiene la célula. Y si no, se pueden hacer emulsiones usando un emulsificante. Entonces, el medicamento va a estar acá en medio acuoso y también se suelen hacer pasar toda la vaca entera por una pileta. Entonces, al caer esto en el lomo, luego se absorbe a través de la célula porque es apoyo.